Vamos a abrir para preguntas, porque seguro que todos quieren hacerles una pequeña preguntita a cada uno. ¿Cómo les parece? Con doña Nidia. Okay. Por favor, todos nos regalan un retweet y que sepan que estamos hablando de esos temas de país. Sí, y acuérdense también que tenemos un canal de YouTube donde presentamos todos los videos, estamos subiéndolos apenas, de todas las conferencias que hemos hecho. Para si ustedes se han perdido alguna, pues allí las ven, son muy interesantes. Así que las preguntas, ya les digo 1 minuto para que puedan alcanzar. Digan para quién es la pregunta, por favor, háganla. Empezamos con Liliana Soto. Mi pregunta va para el general Plazas, ¿sí? Porque digamos que la hoja de vida de él siempre fue muy intachable, o sea, yo creo que intachable prácticamente. Básicamente, ¿cómo él, desde su puesto de senador, porque pues de hecho representante a la Cámara, recobraría a las familias colombianas que están en otro partido contrario? ¿Cómo recobraría eso que nosotros como las personas tenemos? Que el respeto a las fuerzas públicas y en especial a la labor que él hizo hace más de 30 años. Bueno, y en estos últimos años. Esa es mi porque se le hago la pregunta a él, porque siento que es una de las personas que tiene más experiencia y más conocimiento. Sí, muchas gracias Liliana, muchas gracias por sus expresiones. Yo no creo que un senador o un representante a la Cámara tenga la capacidad para arreglar semejante problema tan grande. Lo que puede hacer un senador o un representante es presentar algunos proyectos de ley, pero en este momento el control en el Congreso lo tiene la izquierda, y con las 16 curules que nos va a meter el señor Roy Barreras, las FARC van a manejar el Congreso de la República. Por esa circunstancia, yo tengo la intención, en caso de que consiga la financiación, de seguir con la precandidatura presidencial para que he sido postulado por los ciudadanos colombianos del sur de la Florida, porque creo que esto solamente se puede remediar desde la presidencia de la República. Claro, algo se puede hacer, por lo menos presentar unos proyectos de ley en la Cámara o en el Senado, pero más allá de la presentación de los proyectos, pues no se, lo otro que hay que hacer pues es presentar los proyectos, conseguir un buen ponente y empezar a conseguir, a ver si se logran las mayorías, personas que apoyen el proyecto para buscar la reivindicación del respeto a las instituciones militares y policiales. Pero eso no es así nomás. Además, hay tareas de carácter social en ese mismo sentido que tienen que moverse, y yo pienso que todo eso es desde la más alta dignidad de la nación. Lo único que puede hacer un candidato, un senador, un representante, son proyectos de ley. Esa es mi respuesta, Liliana. Perfecto, gracias. Carlos Giraldo, ¿y para quién es la pregunta? Buenas noches. Mis respetos a los 4 panelistas que estuvieron esta noche. Excelente, nos recordaron muchas cosas, pero voy a ser concreto con 2 preguntas, una para el coronel Plazas y otra para el coronel Zapata, y luego termino con una pequeña exhortación. Coronel Plazas, en su exposición, que fue muy clara, definitivamente yo voté por la persona que no está ocupando en este momento la Casa de Nariño. Estamos ante otro Pinocho izquierdoso disfrazado. Para el coronel Zapata, yo entiendo que la subordinación es una de las premisas en las instituciones castrenses, pero
hasta dónde mi ética y mi moral como soldado, como comandante de policía de una ciudad como Cali, Bogotá, Medellín, si yo veo que mi comandante en jefe, que es el alcalde, está cometiendo este tipo de actos donde toda la población está inerme, e indefensa y en poder del terrorismo y de la delincuencia, no le puedo echar el guante. Y usted mismo lo dijo, Coronel Zapata, la pregunta del millón, ¿qué vamos a hacer? Y son dos escenarios que el que más me preocupa es el inmediato, y es, ¿qué puede pasar en estos 8 meses que faltan para las elecciones? Porque esta gente está decidida a destruir Colombia. Carlos, muchas gracias por sus expresiones a favor de la fuerza pública. Pretender que los militares nos metamos en una aventura de un golpe de Estado, pues eso no se puede, es un absurdo. Un golpe de Estado no soluciona los problemas. Un golpe de Estado lo único que hace es, o digamos, no lo soluciona en forma permanente. Un golpe de Estado lo único que hace es hacer un arreglo por un momento, y al final la persona que da el golpe de Estado tiene que terminar en la cárcel, porque lo primero que va a suceder cuando salga del poder es eso. Busque los ejemplos que quiera. Por eso siempre hemos hablado de la posibilidad de que los militares lleguen al poder por la vía popular, como sucede en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, cuando yo escribí el primer libro que yo escribí, que fue publicado en 1985 en la colección de oro del militar colombiano, se llama 25 soldados, es influencia de los militares en el desarrollo de los Estados Unidos. En ese momento estaba el presidente Ronald Reagan gobernando a los Estados Unidos, y era el 25º de esos presidentes que había sido militar en algún momento de sus vidas. Ronald Reagan fue capitán del ejército de los Estados Unidos. Y ninguno de los militares que han llegado a la primera magistratura en este maravilloso país, Estados Unidos, ninguno ha llegado por golpe de Estado. Es más, quiero decirle a los compañeros de la reserva, ninguno ha llegado representando a las reservas. Todos han llegado representando un partido político. Esa es la realidad. Lo que nosotros necesitamos es tener el mandato popular. Cuando se tiene el mandato popular, se pueden enderezar las cosas, y no se pueden enderezar todas en un solo día. No se construye Roma en un día, pero muchas cosas se pueden ir arreglando. Muchísimas. Cada uno de ustedes tiene en su momento una cantidad de cosas en la mente que dice qué es lo que hay que hacer en Colombia. Si nosotros cogiéramos de la mentalidad de cada uno, si escribiéramos e imprimiéramos en una computadora, me temo que vamos a coincidir en casi todo. En casi todo. Lo que hay que hacerlo es de un gobierno de tinte democrático. Gracias, Carlos. Gracias, Nidia. Carlos, muchas gracias por tu pregunta, y completamente de acuerdo con lo que dijo mi coronel Plazas. Es absurdo pensar que mediante un golpe militar se logre eso. Eso es quizás más complicado. Mira, a nivel de alcaldías y especialmente lo que está pasando en materia de orden público, Presidencia de la República saca un decreto amparado en la Constitución. Automáticamente eso inmediatamente determina de que esa subordinación, como siempre ha estado bajo el amparo del comandante en jefe, pues los comandantes determinan acciones a seguir. Estoy completamente seguro que ellos manejan unos esquemas protocolarios, y en esos esquemas pues están haciendo saber ante las autoridades pertinentes también, por medio de diferentes demandas, no por parte de los comandantes, pero sí por la misma comunidad, sobre el accionar de estos alcaldes, especialmente con ese esquema progresista a apoyar este tipo de vándalos. Yo tengo un concepto muy personal. Yo la verdad los veo demasiado tibios, extremadamente tibios, temerosos, miedosos a tomar decisiones y acciones. A mí me parece que uno como comandante debe estar siempre apoyando a sus coequiperos en el trabajo de calle,
y allá es donde se tiene que llevar la acción. No importan las consecuencias que se vengan, pero nos da temor a un celular, nos da temor a un llamado de atención, nos da temor a tener que actuar en derecho. La legítima defensa está determinada y es en derecho, pero obviamente se ven las circunstancias de cómo la justicia está a favor de todas estas personas, pero haya faltado más accionar por parte del mismo Estado, en cabeza del presidente, a apoyar muy concreto y contundente a la fuerza pública. La verdad, se han vuelto temerosos, demasiado temerosos, y eso no se coincide ni siquiera dentro de los cánones constitucionales en el procedimiento de un servicio policial o un servicio de calle. Eso no se puede permitir, que arrastren a militares con el armamento como si nada y no pasa absolutamente nada. Y nos hemos llenado de coca por todo lado y no pasa absolutamente nada. Eso es inaudito. Como es inaudito que todos los reconocidos reincidentes delincuentes hagan de las suyas y sigan haciendo y no pase absolutamente nada. Sí necesitamos más acción. ¿Cómo extrañamos? No el golpe que se dio, como algunos creen, en la historia de Mijail Rojas Pinilla, sino el accionar que él tuvo y el direccionamiento que dio hacia este país. La verdad que nosotros somos hombres que estamos determinados a trabajar siempre en derecho y en pro y beneficio de nuestra comunidad. Y ahí yo veo que hay una enorme debilidad en ese actuar. Demasiados, ¿qué será? Sí, temerosos. Manuel Novoa. Buenas noches, mi estimada amiga Nidia, cordial saludo. Saludo al mayor Manuel Novoa de la Reserva Policial. En primer lugar, quiero felicitar a los expositores de este importante conversatorio. Mi coronel Plazas, tal vez no se acuerda de mí, usted estando en España, estando yo en comisión en Francia, visité Madrid y muy amablemente usted me hizo una atención, me recibió con mi esposa, cosa que recordamos siempre con mucho cariño y siempre lo acompañamos en todo ese sufrimiento que usted tuvo que pasar y estuvimos muy pendientes en oraciones por usted. Créame que sería una muy buena decisión para el país que usted aceptara ese reto de la candidatura a la presidencia de la República. Como actualmente estoy trabajando muy de cerca con mi general Mendieta en el movimiento Patria Nueva, con el aval del Centro Democrático para llegar al Senado de la República, porque mi general también es un héroe que representa esas víctimas, especialmente de la izquierda comunista que quiere destruir la democracia. No sería en ese caso falta de acción de los militares ni de los policías. Están muriendo, o estamos, porque es una sola institución y los activos y los retirados estamos unidos, estamos muriendo todos los días por Colombia. Nos están matando todos los días. Y la sociedad colombiana no es tan solidaria como uno quisiera. Hay 2.500 militares presos desde el año 2015. Hoy ya han conseguido la libertad como 1.000 de ellos, sencillamente aceptando la comisión de crímenes que no cometieron, para volver a reunirse con sus familias, para salvar sus matrimonios y criar a sus hijos, o por lo menos para darles de comer. Es un plan tenebroso que se cumple cada día que pasa en Colombia. Tiempo presente, sin que nadie pueda hacer nada. Es más, de esas personas nadie se acuerda. Nadie se acuerda. En este momento hay 1.500 militares presos por enfrentarse a la guerrilla y por haber dado de baja a unos bandidos. Están presos en diferentes lugares del país. En Bello, Antioquia, nos cerró ese señor que tenemos ahora de embajador aquí en los Estados Unidos, el mismo que tuvo Santos de embajador aquí en los Estados Unidos. Nos cerró la cárcel militar de Tolemaida para que por lo menos 450 de esos presos pudieran vivir por lo menos cerca a sus familias, porque ahí en esa cárcel estaba todo muy bien organizado y había un proceso de reivindicación. Pero la sociedad colombiana se olvida de su gente, se olvida de sus militares, se olvida de sus policías. ¿Ustedes se acuerdan de todo lo que luchó contra el narcotráfico el general Miguel Maza Márquez? ¿Ustedes se acuerdan la cantidad de atentados que le hicieron los narcotraficantes? ¿Ustedes se acuerdan que él era una llave con Luis Carlos Galán Sarmiento para enfrentar el narcotráfico? ¿Y dónde está el general Maza Márquez? Destruyeron el edificio del DAS para matarlo a él y mi Dios le salvó la vida. ¿Dónde está el general Maza Márquez?
El general Maza Márquez está preso. El general Maza Márquez está preso. Está preso por haber enfrentado al narcotráfico. A mí no me vengan con el cuento de que él tuvo algo que ver con la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento. De eso no me convence nadie, porque yo viví esa época y sé que los dos estaban en la misma línea de la lucha contra el narcotráfico. Muchas gracias. Marcela Arizabaleta. Hola, muy buenas noches para todos. Quiero darle las gracias y mis más respetuosas felicitaciones a cada una de las personas y de los exponentes hoy. Maravillosas charlas y explicaciones las que dieron. Mi preocupación es en torno a lo que va a pasar este 20 de julio en Colombia, ya que he escuchado muchas cosas por las redes sociales y quería preguntarles a ustedes como miembros de las fuerzas militares, ¿qué se ha escuchado acerca de poder enfrentar a estos de la primera línea y qué piensan ustedes que es lo que se debe de hacer? Muchas gracias a todos por todas las exposiciones que dieron. Un abrazo. Ni las fuerzas, bueno, la policía puede hacer algo, las fuerzas militares nada. Mientras no se tome una determinación, que es declarar la conmoción interior. Nosotros nos ponemos a mirar los militares antiguos. Decimos, que es que la época de mi general Camacho Leiva, la época de mi general, mencionamos a Matallana, mencionamos a Valencia Tovar, mencionamos al general Landazábal Reyes. Todos ellos actuaron con mucho éxito, porque en cada uno de los casos los presidentes de la República decretaron el estado de sitio. En la Constitución del 91, el artículo 120 de la Constitución del 86, que era el artículo que decretaba el estado de sitio, fue reemplazado por el artículo relacionado con la conmoción interior. La conmoción interior, por una parte, solamente va a durar 90 días. El estado de sitio podría declararse por todos los años y por todo el territorio nacional. Aquí la conmoción interior sí reemplaza al estado de sitio en muchas cosas, pero particularmente permite la actuación de las fuerzas militares contra civiles que estén por fuera de la legalidad, armados y enfrentados al establecimiento. Pero mientras no se decreta la conmoción interior, pues sucede lo que ya hemos escuchado, que los soldados con el fusil al hombro lo que pueden tener su fusil o pueden tener una sombrilla. No les sirve para nada, porque si no hay conmoción interior no los pueden utilizar, y el que lo utiliza se va para la cárcel por 30 años. Entonces el soldado se deja tumbar con el fusil en el hombro para que no lo metan a la cárcel el resto de su vida. Si el presidente de la República no decreta la conmoción interior, los militares no tienen facultades de policía judicial, no pueden hacer allanamientos, no pueden hacer detenciones, no pueden detener a nadie. No pueden, el militar que coja y detenga a alguien sin conmoción interior está cometiendo un secuestro. Entonces, eso es lo que pasa. La gente cree que es que los militares de ahora no son tan buenos como los de antes. No, es que antes tenían el respaldo del gobierno porque había estado de sitio o había conmoción interior en el caso de Álvaro Uribe. Pero el señor presidente Duque le incendiaron el país en el último paro, en el anterior también, en el de noviembre, en el de noviembre del año 19 le incendiaron el país los de FECODE y terminó dándole 44 millones de pesos para la educación. ¿Ustedes saben dónde está ese dinero? Yo no lo he visto. ¿Dónde están los 44 billones de pesos dados para la educación? Esto es un negocio de estos sinvergüenzas del paro. Y en el último paro le quemaron el país, le mataron 27 policías, le hirieron más de 1000 policías, destruyeron todas las ciudades y no decretó la conmoción interior. ¿Y cómo hace la policía para actuar sin conmoción interior? Si ahí tampoco tiene las facultades que le dan la conmoción interior. Hay que recordar eso porque nadie nos lo recuerda. Los medios de comunicación deberían mantenernos al tanto sobre esto y no lo hacen.
Sencillamente estamos amarrados por falta de gobierno. Gracias. Gracias, coronel Plaza. Marcela, yo quiero complementar su pregunta de qué va a pasar, qué percibimos, qué puede pasar y qué podemos hacer. El qué va a pasar, va a haber una movilización masiva de estos jóvenes revoltosos. Vimos que ya la inteligencia de policía y de las diferentes fuerzas han identificado en diferentes ciudades grupos, ya estructuras donde hay participación de las FARC, del ELN, y con ellos, donde se ha visto que lo que están entrenando y todo el material que tienen, ellos están siendo muy bien apoyados económicamente, disimulan que reuniendo un dinero y que como lo decía el senador Bolívar, estamos haciendo una vaca para comprarle escudos para que se protejan. No, eso es falso. Hay dólares por toda parte para este apoyo a los supuestos pelados, a los muchachos que dice Roy Barreras. Hay dinero. Y sí hay del narcotráfico, y sí hay del Foro de Sao Paulo, sí hay de apoyo internacional. ¿Va a haber una movilización masiva? Sí. ¿Qué buscan ellos? Ellos buscan la confrontación. Ellos buscan que las instituciones salgan a enfrentarlos, que la policía, que el ejército, que salgan, para ahí sí pedir la intervención de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, para desdibujar la imagen de las instituciones y buscar ahí sí esa reestructuración de policía, disminuir la capacidad de las fuerzas. Eso lo están buscando. No va a haber esa confrontación de parte de las Fuerzas Armadas porque sabemos que no hay un respaldo jurídico. Inmediatamente lo dijo mi coronel Plazas, el que enfrente va a parar a la cárcel. Inmediatamente está la JEP ávida de quiénes más le pueden llegar ahí para llevarlos a la cárcel. Entonces van a juzgar como exceso de la fuerza pública y desde luego que terminaríamos en unas condiciones más difíciles. Ahí sí podrían decir, como los están impulsando a que digan, nos están matando. Entonces, movilización masiva, no va a haber confrontación por parte de las fuerzas y pues el desorden está dado. Winston Churchill lo dijo, si quien se humilla para evitar la guerra, tendrá la guerra y continuará con la humillación. Ya lo había dicho Maquiavelo por allá en 1531, de otra manera. ¿Sí? Quien acepta o permite el desorden, ¿sí?, para evitar la guerra, tiene primero el desorden y continuará por siempre con la guerra. Entonces, mire que lo dijo Churchill, pero traído de cuántos años atrás, de Maquiavelo. Hoy lo estamos mirando así. El 2021 se permitió el desorden y nos hemos humillado, pero en cabeza del Estado, porque es que las fuerzas militares no pueden salir si no tienen el respaldo, lo que dice mi coronel. Si no se declara la conmoción interior, no tenemos absolutamente ningún respaldo. Gracias. Muchísimas gracias, mi coronel. A nivel Bogotá, a nivel nacional e internacional, frente de cada embajada, el 20 de julio, las personas que somos conservadoras, que somos de derecha, somos más de 2.000 en ese grupo y también a nivel internacional. ¿Por qué? Porque hay mucho microempresario, personas de negocio y personas de empresa que pues tras de que estamos en una pandemia y han tenido que trabajar desde puerta cerrada y empresas que tienen que trabajar puertas abiertas, pues las vuelven una nada. Entonces, ¿a qué se está jugando? Yo soy economista y profesional en gerencia financiera internacional. Si nosotros queremos arreglar esto, también en esa manifestación se les va a dar a entender a ellos que con los desmanes lo único que están logrando es que hasta ellos mismos dañen los trabajos de sus padres, dañen los trabajos de mucha gente o de mucha gente que salimos a trabajar. Entonces, eso también, eso lo hicimos como un sentido de concientizar a estos jóvenes. Consuelo. Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga, mi nombre es Consuelo Serna. Lamentablemente entré tarde, pero entré yo creo que en el momento adecuado para que para Dios todo es posible.
No podemos esperar hasta el 26. Tenemos que ponernos desde ahora, tenemos que organizarnos. Los héroes de la patria son muchos y son muy buenos. Y los ciudadanos colombianos somos más los buenos que los malos. Entonces, ¿por qué vamos a dejar que en el 22 uno no puede esperar hasta 4 años más? Les vamos a dejar en mantequita de plata nuestro país. Este bello país que realmente es de raza pujante. Pues no, que acá tienen a Consuelo Serna. ¿Y saben quién soy? Soy edil en la localidad de Usaquén, orgullosa y en plena comisión cuando dicen algo que entonces le digo, no, es que la protesta se debe hacer. Lo que no se debe aceptar es el vandalismo. Y a eso es que nosotros tenemos que jugarle y tenemos que vender esa idea en todos los espacios que estamos. No podemos seguir siendo perros mudos. La mejor arma, esta es la mejor arma, el Santo Rosario. Eso sí, así es. Bueno, así es. Así es. Daniel, no te sientes regañado, no te sientes regañado porque en la JAL me llaman, no les voy a decir cómo me llaman. Teresita Costa. Ay, doña Nidia, muchas gracias. Buenas noches, doña Nidia, compañeros y compañeras y los 4 panelistas, felicitaciones que lo hicieron espectacular. Son 2 preguntas las que tengo. Bueno, hay una de ellas, es pregunta y respuesta al mismo tiempo. A ver, yo admiro mucho a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra policía, el SMAT, bueno, y me tiene muy triste lo que está pasando en Haití, pero me imagino para los 4 panelistas que están en este momento, que obviamente tienen mucha experiencia en este caso, yo lo veo como, primero, como que estuviera, digamos, los tentáculos concretamente de Venezuela, de Maduro y todos los narcotraficantes ahí involucrada. Segundo, lo veo también que ellos están haciendo, los que hicieron esto, lo hicieron con el ánimo de enlodar las Fuerzas Armadas de Colombia, el prestigio que tienen tanto a nivel nacional como internacional, y eso sabemos que eso tiene una aspiración para ellos al 2022. Bueno, por todo la trama, todo lo que se ha hecho, se sabe, yo no sé mucho de política, pero eso muestra a la legua que eso es un drama que hicieron ahí, o sea que no es cierto. Y la otra pregunta, pues es pregunta y respuesta. A raíz de ese vandalismo que hubo en estas marchas últimas, que Cali y Bogotá fueron las más afectadas y que entraron a un conjunto residencial, Ciudad Jardín, he oído, creo que está estipulado en el Código colombiano, de que cualquier persona que entre a propiedad privada, automáticamente y sin que a uno lo priven de la libertad ni lo lleven a la cárcel ni nada de eso, uno puede obrar en defensa propia. Entonces a mí se me hace que esa noche que eso ocurrió, porque creo que son 2 o 3 noches que eso ocurrió en Ciudad Jardín, de pronto fue que los habitantes de ese conjunto residencial de pronto fue que les dio mucho susto y se les olvidó que estos delincuentes estaban entrando a su propiedad privada y perfectamente los podían haber baleado, los podían haber matado. No va a maquillar mucho la situación. Entonces no sé si estoy errada y esta pregunta va para el general Mendieta, por favor. Si es tan amable, muchas gracias. Sí, por eso agradezco la pregunta, pero es que no solo viene la parte de la propiedad privada, sino también los integrantes de la fuerza pública en el uso legítimo de la fuerza y sobre todo el derecho a la defensa. Así es. Infortunadamente, y yo voy a insistir, se tiene que reformar la justicia. Hoy en día no hay justicia. Y si
le menciono el ejemplo de lo de MeToo. ¿Qué justicia se ha aplicado? Acudí ante la Fiscalía, ante jueces, ante el Tribunal de Justicia y Paz y ahora ante la JEP. Y hasta el momento no hay nada. Todos los asesinatos y crímenes que ocurrieron en MeToo, ¿se sancionó a algún integrante de la FARC? No. Pero sí vemos con preocupación cómo en el caso del Palacio de Justicia se sancionaron los integrantes de la fuerza pública por defender lo más preciado, el Estado, la nación, el Estado de Derecho, la democracia, las personas de bien. ¿Cuántas personas salieron ahí rescatadas por la fuerza pública? Muchas. Hoy en día, y yo le decía a usted en la exposición, he discutido con sobrinos míos porque a ellos les han enseñado en las universidades que el responsable del ataque del Palacio de Justicia fue el Estado colombiano y el ejército y la fuerza pública, y no el M-19. ¿Y dónde están ellos? En el Congreso están en diferentes cargos, han ocupado gobernaciones, alcaldías, de todo. Entonces, para reducir la respuesta, no hay justicia. Por eso se necesita de grandes reformas para que cada uno de nosotros podamos defender nuestra vida, nuestra integridad, nuestros bienes. Algunos lo decían en una oportunidad, vamos a una situación tal en la cual cada uno será dueño de lo que pueda defender. Lamentable, duro, pero si no hay una acción enérgica del Estado, de quienes están desde la presidencia para abajo, con disposiciones, como se ha mencionado cada rato, la conmoción interior, iremos a una situación dramática. Recordar, y lo mencioné, Estatuto de Seguridad del doctor Turbay Ayala, justicia sin rostro con el presidente, el doctor Lleras Restrepo, también cuando fue presidente. Netamente políticas que hay que tomar para que podamos ofrecerle a todas las personas el control sobre todo el orden público y, como usted lo menciona, de defender nuestra vida, nuestra integridad y nuestros bienes. Casos han sido muchos, por supuesto que hará la investigación, pero de que nosotros tengamos nuestra arma amparada, estemos en nuestra propiedad y esa persona resulte afectada dentro de nuestros bienes, yo creo que la misma justicia entra a orar a nuestro favor. Claro, casos se han visto, muchísimos, donde infortunadamente pues hay una justicia torcida que entra a responsabilizar a quien defendió su vida, su honra, sus bienes. Eso sería la respuesta. Y a Consuelo, no somos pesimistas, no, ¿quién dijo? Nosotros colocamos nuestra cuota de sangre, nuestra vida, nuestra integridad. Estuvimos secuestrados casi 12 años, allá sometidos a tratos crueles, inhumanos, degradantes, a torturas. Y eso es el ejemplo de la gran mayoría de los que estuvimos allí. Y hoy en día seguimos trabajando porque nos duele el país, nos duele nuestra democracia, nos duele nuestra patria y estamos dispuestos a entregar nuestra vida para defender el Estado colombiano. No es sino que haya decisión del gobierno nacional. Y lo mencionaba, los integrantes de la reserva están dispuestos a coger las armas nuevamente y a entrar a defender a toda la sociedad colombiana. Entonces nosotros somos al máximo optimistas, en ningún momento pesimistas, no, por el contrario. Aquí estamos dispuestos y estamos recorriendo el país en ese sentido, para ofrecerles a las personas de bien, a todos aquellos que nos quieran acompañar, soluciones. Y claro, por supuesto, nos han estado apoyando y seguiremos así, a pesar de todas las situaciones difíciles que se han vivido y que yo mencioné ya, como fue el asesinato de la presidenta de FECOD, de la Federación de Víctimas de la FARC, en días pasados. Muchas gracias. Gracias. Perdón, una réplica. Coronel Mendieta, usted es mi héroe. General Mendieta. Usted es mi héroe. ¿Cómo se le ocurre decir? No, yo le digo pesimista para las próximas elecciones, porque no podemos esperar hasta el 26. De resto, me quito el sombrero ante ustedes. Por favor, no me malinterpreten, los amo. Daría mi vida por ustedes.
Y cada vez Muy que le puedo amable. dar la mano a uno de ustedes, me siento orgulloso de lo que han hecho por Colombia. Sí. Pero lo Muy que amable. hablo es de las elecciones. Muy amable, gracias. Bendiciones. Y Camilo seguimos con Gay- el rosario. Sí. Seguimos con el rosario. Ay, perdón, faltó la respuesta, Rosario. faltó la respuesta en lo referente a los exmilitares que están en Haití, que tienen esa situación tan delicada en Haití. También para el general Mendieta, por favor, si es tan amable, muchas gracias. Sí, no sé si de pronto alguien más la quiera complementar, pero desde mi punto de vista es una situación bien difícil para los que participaron allí en ese hecho tan lamentable, y que se vean comprometidos con patriotas nuestros, pues es más duro, más difícil. Yo creo que nos toca esperar un poco más cuál será seguramente el resultado de todas las investigaciones. Infortunadamente, pareciera que los medios de comunicación escuchan cantidad de versiones y de una vez van condenando por 2 o 3 declaraciones a todos los, especialmente a la fuerza pública. Porque Claro. no digamos mentiras, así como están ensañados con el caso de Haití, así ocurrió en los disturbios anteriores. ¿Cuántos funcionarios de todo orden y los mismos medios de comunicación pues condenaron a la fuerza pública por cantidad de desmanes? Y traía el ejemplo de cuántas capturas ha hecho la policía en el caso de infiltrados, como se mencionaba en este momento, y que se han capturado con uniformes de la policía, armamento y una cantidad de elementos para atentar contra otros civiles. Entonces Así veamos es. que hay un poder de infiltración también muy fuerte, y donde infortunadamente pues los medios de comunicación toman la imagen, y hoy en día con todos estos medios recordemos cuántas falsas noticias salieron, cuántos videos Muchísimas. resultaron editados, tomando muchos videos y únicamente ensayándose en hacer videos falsos para demostrarle a la comunidad internacional que eso era lo que estaba pasando, cuando eso no ocurría en realidad en Colombia. Muchas Así gracias. es. Gracias, general Mendieta. Camilo Quiero Gallardo. Perdón, quiero complementar de Así mi es. apreciación personal. Pienso que sí puede estar la mano de Venezuela involucrada en comprometer a nuestro país. Sí. Porque en este momento, pues saben de que Colombia está pasando por una situación supremamente difícil con este tema del famoso paro nacional completamente ilegal, nadie, y más el comité del paro. Entonces ven oportuno cómo afectamos a Colombia para que se presentara eso como que de acá salió el planeamiento para el magnicidio frente al presidente de Haití. En este momento muy seguramente habrán escuchado lo que comentaba Luis Mendieta, de que los medios de comunicación, algunos son muy rápidos en sus conceptos, y entonces dicen, confesó. A ver, es que a estos muchachos sabemos que lo están torturando. ¿Por qué? Porque las mismas autoridades haitianas les conviene salir limpios, porque allá está involucrada la política haitiana y el primer anillo de seguridad del presidente. ¿Cómo es posible que de ese equipo de seguridad presidencial no hay una sola persona afectada, ¿no? Viendo que son los que están ahí al lado, la parte más cercana. Entonces, que llegaron unos supuestos comandos y entraron y pasaron por encima de ellos, pero con ellos no pasó nada. Entonces, allí lo que quieren es involucrar la imagen de Colombia. Y muy seguramente decir que inclusive que el presidente Duque seguramente se prestó, o más allá, que eso es algo orquestado desde el Centro Democrático, y que el presidente Uribe, porque todo aquí, hasta la pandemia, dicen que fue culpa de Uribe. Entonces, sí, ya lo dijeron. Entonces sí está involucrado, pienso yo que Maduro está, y lo otro es que sabemos plenamente que República Dominicana pues es el paraíso del narcotráfico. De pronto el presidente haitiano estaba como enfrentando a ese narcotráfico y a ese desorden, y pues eso no le convenía a Venezuela, porque siendo República Dominicana una plataforma de narcotráfico, pues era para recibir estos aviones de Venezuela, porque ese es el corredor, droga de Colombia,
pasa a Venezuela, Venezuela, República Dominicana, y ahí empieza a distribuir Caribe, Estados Unidos y Europa. Entonces, eso sí pensamos que quiere involucrarse y destruir aún más la imagen del país. Así es. Gracias, general Mendieta. Y aquí complementando un poquito, y gracias, mi coronel, por la observación, y es lo siguiente. Están capturados, están allá sometidos y seguramente torturados, y les tocará dar cantidad de declaraciones. Y ese es el peligro aquí en Colombia con la JEP. Y bien lo decía mi coronel Plazas. Infortunadamente, con esta jurisdicción especial para la paz, lo que se quiere es que los militares que están allí siendo procesados confiesen delitos que no cometieron, con el argumento de que van a quedar libres o únicamente van a pagar 5 años, y ellos pues de pronto es posible que acepten determinadas situaciones para evitar seguramente unas penas mayores. Pero aquellos que es posible sean inocentes y no quieren confesar delitos que no cometieron, los vayan a condenar a 20 años. Esa es la gran pregunta. Ay, sí. Sí. Camilo Gallardo. Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? La pregunta para mi coronel Plazas Vega, pues primero que todo, felicitaciones, felicitaciones por tu hermano, solamente lo invité hoy, con él fue profesor mío de la maestría, y nos contó pues con detalles todo lo que te pasó a ti en una de las clases que teníamos con él, y pues la verdad nos damos cuenta de que todos son cosas que están amañadas, están cosas que están, como se dice el cuento, arregladas, y que los poderes van como más, o sea, tienen mucho poder ellos, que uno pensaría que no pensaría que no tienen poderes, tienen muchos poderes para hacer cosas como esas. Mi pregunta es, ¿uno podría incurrir en algún delito o algo si yo decidiera, o representar a personas para que les enviáramos equipos para que se defendiera la población civil allá en Colombia? Por un ejemplo, nosotros allá en galerías, en un apartamento que teníamos, nos rompían los vidrios siempre, y nosotros cogimos con pistolas de paintball y los enfrentamos. Eso, bien dicho, eso hasta el más varón lo arrodilla. Entonces, ¿hay alguna clase de delito que podríamos incurrir? Por ejemplo, si yo dijera voy a donar 10 y se las envío y llegan a darse en cuenta, digamos que yo les doné 10 ¿qué decimos eso? Son los traumáticas, 10 pistolas de paintball, porque miremos las cosas, digamos, porque estaban diciendo el pelado, digamos, que se defendió y que defendió a la policía, que paramilitares. Entonces lo podrían a uno decir, digamos, usted está formando un grupo paramilitar o algo, estaría incurriendo en algún delito o no, porque yo lo puedo enviar como temas deportivos, y pues que ya las personas lo utilicen para otra cosa, eso ya es cosa de ellos. Es como una cuchara, la cuchara la puede uno utilizar para dar un medicamento, pero otro la puede utilizar para hervir heroína. Entonces ya el uso, ya cada persona que se lo deje. Entonces, ¿estaría incurriendo en algo de eso, o podría sí enviar para que la gente allá pues se pudiera defender en contra de todos ellos y salieran de frente también a apoyar a la policía? Yo le devuelvo la pregunta con preguntas, Camilo. Sí. Usted manda las pistolas de paintball que son sencillamente para asustar a los vándalos. Sí. Y entonces los vándalos, en la mano de los vándalos, por cualquier circunstancia, caen 2 o 3 pistolas de esas y presentan ante la justicia colombiana una denuncia contra usted por intento de asesinato. ¿De qué lado cree que toma la decisión la justicia? No, al lado de ellos, toda la vida, eso está comprado, claro. Mande las pistolas. Sí, es que definitivamente nosotros estamos amanetados y no podemos defendernos. Si nos defendemos, somos paramilitares. Entonces toca dejarnos matar para que no nos digan que no somos paramilitares. Muchas gracias. Desafortunadamente, se tiene hoy una justicia especial para la delincuencia, ¿sí? Entonces, cualquier ciudadano que haga algo para su defensa personal, inmediatamente está allí toda esa otra justicia. La justicia está completamente permeada, ¿sí? La mayoría de jueces, por eso démonos cuenta que han capturado a estos vándalos terroristas destructores del paro
la primera línea y en menos de nada están libres. Sí, De así todo es. esto, También todo porque han esto- metido mucho niño de 16, estos que, 15, claro, 14 años. Entonces, pues claro. ellos, no, la ley los favorece, entonces salen a los 2 días y va y la mamá con el rejo, porque hay papás que se han ido con rejo en mano a sacarlos, es que así tiene que ser. De toda esta protesta han capturado cualquier cantidad de personas y salen ellos libres y desafortunadamente en nuestra policía hay una cantidad de detenidos por exceso de fuerza, ¿sí? Entonces la justicia está completamente sesgada. Ahí Sí. no podemos hacer nada. No tenemos apoyo jurídico. Luz Helena. Sálvese quien pueda. Luz Helena. Sí, buenas noches para todos. Prenda su cámara, por favor, Luz Helena. Ay, no, ahorita no. Ok. Buenas noches para todos y gracias por los ponentes por todas sus explicaciones. Pero yo sí quiero hacer, con todo el respeto que me merece, la crítica hacia el presidente Duque. ¿Por qué? Esta situación que le tocó a él vivir, ni siquiera en la época del doctor Álvaro Uribe era tan difícil, porque cuando el expresidente Uribe estuvo de presidente, todo el pueblo colombiano en un 90% lo apoyó contra la FARC. Y ahora cuando llega el presidente Duque, llega después de un acuerdo de paz donde dejó empoderada a la izquierda totalmente con la guerrilla de la FARC y del M-19 y con el ELN a portas de querer firmar un acuerdo en las mismas condiciones o mejores. Entonces, no se pueden comparar gobiernos anteriores con el gobierno que hay en este momento. No quiero justificar ciertas actuaciones o acciones que hayan podido fallar o hayan podido ser un poco tarde, en fin, hay cosas que uno quisiera que hubieran sido de otra manera, pero no una pandemia, un huracán que no nos había tocado y encima unos paros con la violencia y la agresividad que han sido, además de que sabemos que esas primeras líneas están contaminadas con las guerrillas y hasta con el narcotráfico. Entonces, no es tan fácil. Yo diría que es mucho más difícil que lo que le tocó a Uribe en su época. De manera que, con todo el respeto, digo, sí se han cometido como todos los gobiernos. Aquí han pasado, nadie ha salido impoluto, pero que se puede hablar pues como de una manera que es una traición lo que tenemos con el gobierno, no es comparable con Santos. Ahora, tal vez no, por la situación que está viviendo Colombia, el presidente debió haber sido uno de más mano dura, porque él... el Duque siempre lo ha dicho, yo no soy de agresiones, yo ofrezco soluciones, no agresiones no, soluciones sí. Entonces no era la persona para un momento tan difícil como este, no sabíamos qué se venía encima después de unos acuerdos. Entonces yo creo que hay que mirar el contexto de lo que se está viviendo ahora. Como digo, no justifico todo, pero me parece que ha tratado de hacer lo que mejor ha podido, con fallas, sí, en la parte de seguridad uno quisiera más dureza. Él no es así. Entonces, no creo que sea como esa persona que haya traicionado. De pronto se ha equivocado. Bueno, eso era lo que yo quería decir y no es más. Gracias, Luz Helena. ¿De alguno de los coroneles y generales van a contestar algo? Para Luz Helena, yo tengo lo siguiente. Yo voté por el presidente Duque. Lógico, Centro Democrático, persona que anunció, como lo vimos en ese video que
que presentó mi coronel Plazas. Con respecto a la justicia, él desde candidato se dio cuenta todo lo que le estaban entregando. Miremos el ejemplo de Biden. Biden llegó y le desmontó toda la infraestructura, ¿sí? Al saliente, ¿ya? Y está gobernando tranquilo y todo. Pero ¿qué pasa con el presidente Duque? Como le digo, admirador, y no lo podemos responsabilizar de todo, porque, verdad, recibió un país en completa bancarrota. La parte económica del país tiene deuda, yo no sé hasta para cuántos años más, cuánto tendrán que aumentarnos en impuestos para poder cubrir esa deuda, no se sabe aún. Y viendo él que recibe eso, pues no ha tratado de organizar absolutamente nada y sigue gobernando con lo que le dejó Santos. No ha hecho absolutamente ningún cambio. Esa área jurídica tenía que haberla reestructurado inmediatamente, que es lo que no lo deja gobernar. No lo deja gobernar inmediatamente, y sobre eso no ha tomado decisiones. Entonces sí, que muy noble, que muy decente, que no agresiones, pero no agresiones y no decisiones. Eso lo tenemos, lo estamos viendo los mismos que hacemos parte, ¿sí?, de su equipo. Yo soy un gran admirador del Centro Democrático, pero en este caso también entro a ver que, aparte de debilidad, no ha tomado las decisiones que debió haber tomado, y por eso estamos aceptando, como lo dijo Maquiavelo, estamos aceptando el desorden para evitar la guerra. Nos quedamos con el desorden y nos quedamos con la guerra. Gracias. ¿Nadie más quiere decir algo del coronel Zapata? ¿Quieren decir algo más de lo que dijo la señora Elena? ¿No? Entonces, David Vaquero. Yo les quiero preguntar a todos, o sea, muy puntual mi pregunta. No me demoró menos de 30 segundos. Los policías en Colombia cogen a los delincuentes y los tienen que soltar porque las cárceles de Colombia están llenas. No. ¿Cómo solucionamos ese problema? No es por eso. Por las leyes, no por la cárcel. Sí, es muy claro. Cuando hemos hecho diferentes observaciones, siempre se insiste en que se debe fortalecer el sistema penitenciario. Yo tuve la oportunidad de trabajar habían más de 1.100 presos. Y si cogemos toda esta gente que comete cantidad de cosas y los aislamos y los neutralizamos allá, yo creo que la situación de orden público del país cambia. Entonces, por eso siempre se necesitarán decisiones. Porque es que aquí viene la situación de que hay unos líderes, unos dirigentes, que son los que impulsan toda esta actividad y quienes financian. Y es a los que se les tiene que responsabilizar. Por supuesto, ellos son muy hábiles y después se van por los lados. Y si vamos en la JEP, los máximos determinadores y los que son congresistas no han querido aceptar una cantidad de delitos, no. Están ahí viéndose que eran los directores políticos y que no había ninguna responsabilidad. Por el contrario, algunos mandos medios son los que han querido como asumir cierta responsabilidad. Pero aquí, respondiéndole directamente, necesitamos más establecimientos carcelarios, algunos de alta seguridad, no sé, estilo Estados Unidos, en sótanos, donde quedan allá como está Simón Trinidad, enterrados no sé cuántos pisos bajo tierra, para que hayan penas ejemplarizantes y sanciones y cárceles ejemplarizantes para que esos delitos no vuelvan a ocurrir. Ahora, en lo que decía Elena, sí, yo creo que los dirigentes políticos tienen una gran ventaja, y es que por lo general a ellos no los responsabilizan, gozan de ciertas inmunidades. Y citar 3 ejemplos: todos los que combatieron el caso de Palacio de Justicia, los dirigentes políticos no tuvieron ningún inconveniente. Los integrantes de la fuerza pública fueron los responsables y han sido los que han enfrentado diferentes procesos. Si vamos a la situación de violencia con los narcotraficantes, Pablo Escobar y otros más, los dirigentes políticos de la época no sufrieron ningún rasguño, podríamos decir, con las decisiones que tomaron.
se ampararon bajo determinadas medidas políticas, jurídicas, etc. Y quienes están respondiendo hoy en día son los integrantes de la fuerza pública que enfrentaron toda esta situación, y ahí está el ejemplo del general Maza y otra cantidad más. Ahora, en la última situación de violencia, en este caso, en el tiempo que contrarrestó el presidente Uribe, tomaron decisiones, por supuesto, pero quienes están en las cárceles son los integrantes. Sí, entonces redondeando ya en la última parte, quienes están en las cárceles en la presidencia del doctor Uribe, pues son los integrantes de la fuerza pública, respondiendo por crímenes incluso que no cometieron y que ahora les toca disque confesar para que la justicia sea benévola con ellos y no los condenen a altas penas de prisión. Muchas gracias. Bueno, yo voy a contestar la parte mía. Los políticos presentan con frecuencia en el Congreso de la República unas propuestas simpaticísimas. Vamos a aumentar las penas para tal delito, para que no lo cometan. Entonces, un delito que tiene 10 años de prisión, le van a meter 30 años de prisión. Ahí pasan una de dos cosas. Que sigue lo mismo, si no son capaces de meter 10 años, ¿qué van a ser capaces de meterle 30? Y si le meten 30, entonces estamos cerrando la posibilidad de que ese preso a los 10 años salga regenerado y deje el espacio para sancionar a otros. El problema en las cárceles, sí es cierto que se necesitan más establecimientos carcelarios, pero hay un exceso de sanciones por cosas que no tienen importancia y no hay sanciones a todo el que esté amparado por un brazalete de las FARC, del ELN o del M-19. Un criminal que pertenece a los grupos subversivos es una persona que paga unas penas supremamente suaves. Y un criminal que es igual de criminal al otro, al de las FARC, mata a una persona, a ese tipo le meten 40, 50 años de cárcel. Yo creo que hay problemas muy graves en el sistema carcelario y creo que hay que aumentar necesariamente el número de cárceles. Y además uno ve la falta de decisión de los jueces. Personas que se les puede resolver rápidamente su situación, las dejan ahí meses y meses y meses y se amparan en cualquier circunstancia para dejarlos otros 6 meses, se vencen los términos y se inventan cualquier cosa para dejarlos ahí. Entonces tenemos mucha gente presa por más tiempo del que deberían estar. Y sobre todo yo no creo que haya en otros países la cantidad de inocentes presos que hay en Colombia. En Colombia, sí. Bien, para mi respuesta. Sí, existe una dicotomía al decir aumentemos las cárceles. Sí, si nosotros vemos que nuestros delincuentes realmente vienen con una formación equivocada desde muy temprano, yo creo que más que cárceles deberíamos aumentar o reestructurar la educación, sacar a FECODE, ir sacándolo a un lado para que no nos sigan adoctrinando y formando delincuentes, porque se están formando delincuentes y lógicamente se proyectan a ir a parar a las cárceles. Antes que cárceles, educación, pero ya cuando existe el delito, ¿sí? Realmente, como ya también lo vieron mis antecesores, no hay una justicia verdaderamente balanceada, vertical. Entonces, los verdaderos criminales, homicidas, violadores, grandes delitos, no, porque tienen capacidad de dinero, tienen capacidad de pagar inmediatamente y quedan libres. Y el otro que no tiene recursos, de eso es que están llenas la mayoría de las cárceles. Entonces, yo sí diría que menos cárceles, más educación y que haya una verdadera justicia. Y yo insisto que la JEP ya no debe estar por ahí, como lo anunció Duque, pero que no lo cumplió. Queremos que ojalá lo cumpla. Esa es mi respuesta. Pareciera que en nuestro país la aplicación de justicia estuviera a favor del delincuente. Es verdad. Y que delinquir paga. O sea,
Los hechos nos están mostrando cosas tan particulares. Cuando unas personas se roban más de 4.000 millones de dólares en la refinería de Cartagena y quedan con casa por cárcel o libres, eso no lo toma la decisión, no la toma un gobernante, ni la toma un policía, ni un militar. Esa decisión la toman los jueces y los magistrados. Cuando las personas las dejan al garete, que para que se den los términos, porque es el mejor abogado acá en Colombia, ellos salen a seguir delinquiendo, porque pues delinquir aparentemente paga. Y para terminar, hombre, ver personas como mi general Mendieta, mi coronel Plazas, que se han visto en situaciones tan complicadas, tan difíciles, el uno preso por acciones de la justicia y el otro secuestrado por acciones de los que hoy en día están creando leyes. ¿Cómo te parece? Es como irónico. La pregunta es, ¿será que hace unos 35 años atrás, yo tengo 56 años, ¿será que y entré a la policía en el año 84, ¿será que hace unos 35 o 36 años atrás, como que si hubiéramos visto en proyección, pues parece ser que a esos guerrilleros de hace 35 años les ha ido muy bien, porque camionetas, full escoltas, 35 millones, y están full. Me excusan, pero es que los hechos nos están demostrando unas cosas tan particulares, que es el país al revés. ¿Cómo es posible que el delincuente tenga tantas prebendas y personas como los dos que acabo de mencionar hayan sido tan afectados? Y vaya a ver, pues, qué más falta cuando empiece a operar más en forma la fatídica, nefasta y oprobiosa JEP. La justicia es nuestra mayor debilidad en materia de seguridad. Nidia, ¿me permites, aunque no soy panelista, me permitirías hacer una apreciación sobre el tema que se está hablando en este momento? Sí. Bien, mire, sí, indudablemente, reforma a la justicia, pero ¿qué tenemos que hacer? Acabar esa sinvergüencería de la casa por cárcel, crear cárceles agrícolas en aquellas regiones apartadas del país que necesitan desarrollo productivo. Y esos presos, sean políticos, sean guerrilleros, sean los que sean, tienen que ir a pagar condenas en esas cárceles trabajando un número de horas determinadas para ganarse la manutención. Pero adicionalmente a eso, se deben llevar programas de resocialización que no hay en este momento en las cárceles de Colombia, para que cuando esas personas hayan pagado sus condenas ejemplarizantes, pero adicionalmente a eso hayan trabajado y hayan aportado a un desarrollo productivo y se hayan realmente preparado para una resocialización, ahí se puedan salir nuevamente a gozar de una libertad. Si eso no existe en Colombia, seguimos con esa sinvergüencería de la cárcel por cárcel para los políticos que lo llevan a los clubes de la policía, a los estamentos militares, cuando nuestros militares sí los mandan a las cárceles. Por eso es que estamos como estamos. Muchas gracias. Claro. Gracias. Discúlpeme, yo les iba a responder, o sea, yo les iba a contraargumentar con el argumento que está diciendo Manuel, porque yo pienso que las cárceles agrícolas, independientemente si es para una persona que se robó 5 millones o 20 millones de dólares o se robó 5 millones de pesos, tiene que pagar de la misma forma, tiene que producir los gastos para manutención y todo lo que se deriva de ahí. Yo estoy de acuerdo con ese argumento. Muchas gracias, David. Forma de pensar. Discúlpame que me haya anticipado. Todo eso lo definen los jueces. El problema de Colombia es el problema más grave de Colombia, más grave que el narcotráfico, es la corrupción judicial. Mi coronel, por eso es que tenemos que reformar la justicia, mi coronel. Tenemos que volver a esa figura de una sola corte y especialmente eso es decisión gubernamental y decisión del pueblo, mi coronel. Decisión, reforma a la justicia. Ojo, aquí todo el mundo hace reformas a la justicia, eso no es reforma a la justicia. No, aquí tenemos la forma de la justicia, los jueces tenemos eso que sí, lo que hay que hacer en Colombia, esas mafias, porque es que hay mafias, mi coronel, las mafias, vemos las cortes, todas están infiltradas, y usted sabe muy bien que los jueces hoy en día, los fiscales, muchos fiscales hoy en día, eran miembros de la guerrilla del M-19, que estudiaron Derecho y están ahí metidos, mi coronel. Voy a contarles una anécdota. Una vez, Plinio Apuleyo invitó a mi señora a almorzar
a Corferias. Y cuando ella llegó se sentó y había un señor ahí. Y ese personaje empezó a contar que él era un cabecilla guerrillero, era una persona que estaba hablando con Plinio Puleyo. Y no sabía quién era Tania. Tania se sentó ahí y el señor empezó a contar cómo él estaba en un grupo guerrillero y todos los meses llegaba un helicóptero particular a sacar 2 o 3 personas escogidas para llevar por cuenta del Partido Comunista a estudiar Derecho. Personas de la guerrilla. Personas de la guerrilla. O sea, lo mismo que acaba de decir Nova. En este momento, eso es cierto, en este momento la cantidad de exguerrilleros que hay en diferentes juzgados y fiscalías, no sabemos cuántos son. Increíble. Pero lo cierto es que ese es un mecanismo que han utilizado no solamente en Colombia, creo que eso ha sido utilizado en varios países de Latinoamérica. El problema de Colombia es la corrupción judicial y la politización de izquierda de una enorme cantidad de jueces. El tema no es de, tal vez se expresó mal en ese sentido Manuel, el tema no es de reforma a la justicia, el tema es de quién va a ejercer los cargos de la justicia, más que la reforma. El mejor código en manos de un juez pillo no sirve. Y un código, por fallas que tenga en manos de un buen juez, va a tener un buen resultado. De acuerdo, mi coronel, estamos de acuerdo. Es la corrupción que hay y la vemos rampante en la Corte Suprema, en la Corte Constitucional. El cartel de la toga, ¿no? Es la corrupción en todo lo que tiene Colombia, es la corrupción. Entonces, para ello sería una solución, David, y generales y coroneles, sería crear un centro auditor donde en ese centro hayan abogados y hayan economistas. Sería eso, general, un ministerio o un ministerio judicial, pero más avanzado, que sea la última instancia, donde estén excelentes abogados y excelentes economistas. Pienso eso. Bueno. Para ser más equitativo. Bueno, entonces vamos a seguir con el doctor Laureano Chiluit y terminamos con Luz Yolanda. ¿Ok? Doctor, tiene usted la palabra. Gracias, doña Nidia, y gracias a nuestros 4 excelentes militares que nos han hecho todo un diagnóstico de todo un país. Yo creo que le propongo a usted que si alguien tuviera el tiempo, viera los videos y sacara todas las notas que se han originado en este evento para tener un resumen de la situación del país y poderlo llevar en un folleto muy bien hecho. Esa sería mi primera idea. Entonces, mi comentario viene a algo muy sencillo. Los colombianos estamos sometidos a una situación nacional, como la está muy bien descrita, e internacional. Estamos ante una situación del globalismo. Estamos ante el narcotráfico internacional y como mi coronel Plaza lo dijo en una reunión anterior, el problema de Colombia es el narcotráfico. Eso es lo que nos tiene podridos y ese es el origen de toda la corrupción en la justicia y la corrupción en todos los medios, porque es que si no baila el billete, baila la bala. Entonces, así, cuando hay bala o hay billete, no se puede hacer nada. Y más que una pregunta, es una inquietud. Vamos a divulgar con todas las fuerzas, todos los candidatos que tenemos, las fuerzas militares que tenemos, la derecha, todos los que somos amigos, vamos a dejar las enemistades que surjan, porque que es Centro Democrático, que lo llamó, que es Uribe, que es Duque, que no, que sí, y vamos a tratar de sacar un partido único que se tenga que enfrentar a la globalización, al narcotráfico, a la cocaína y a toda la corrupción que se nos ha metido en el alma producto del mal dinero que ha estado mediando en todo nuestro sistema colombiano. Eso era, doña Nidia. Gracias. De nada.
¿Quieren contestar algo, coronel Plaza, general Mendieta, coronel? Lo que dice Laureano es un sueño y es una ilusión, eso no es real. Laureano es una persona llena de buenas intenciones, pero todo eso que él dice vale mucho dinero. Vale mucho dinero. Eso no es así nomás. Ojalá las cosas se pudieran dar. Esto es un sueño, una buena ilusión de un hombre bien intencionado. Gracias. Escuchando. Yo le pregunto, Laureano, yo he recibido sus palabras de apoyo hace mucho rato y le agradezco mucho. Pero ¿qué quiere decir apoyar? ¿Cómo me van a apoyar? Con nombre, con comunicaciones, por eso yo les digo, con prensa, con dinero. Eso no es real, hombre, Laureano. Yo a ninguno de los que está en este momento oyéndome, yo me atrevería a pedirle un peso. Las campañas políticas valen. ¿Ustedes saben cuál es el tope de una campaña presidencial? Creo que está en 26.000 millones de pesos. Oh my God. Y en casi todas las campañas hay problemas porque violan los topes. Sí, señor, en todas. Entonces, esto no se define en personas como los que están aquí presentes. Esto se define con los dueños de los bancos, con los grandes empresarios, esto se define con Ardila Lule, esto se define con Julio Mario Santo Domingo, esto se define con Luis Carlos Sarmiento Angulo, esto se define con el Grupo Corona, perdóneme, son cifras monumentales, monumentales. Miren, en las pasadas elecciones, el solo Banco de Colombia le dio 5.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos a Gustavo Petro. ¿Banco Colombia? El Banco de Colombia. ¿A los demás cuánto les daría? Eso o más. Eso o más. Yo hice mi campaña al Senado de la República con 125 millones de pesos que conseguí que me apoyaran. De modo que pensar en este momento, por eso digo yo, no, la persona que ganó unos votos más que yo en el Centro Democrático, gastó 3.000 millones de pesos. O sea que yo sí recibí, con 125 millones de pesos, no pude ni siquiera visitar a todos los lugares del país. Cuenten lo que vale para una campaña presidencial para visitar Colombia en una sola ronda, hay que dar como 3, pero en una sola ronda, ¿cuánto puede valer? Entonces, ¿para qué me pongo yo a hablar cosas de esas, Laureano? Por eso digo yo, ténganme en su corazoncito, ¿no? Porque de pronto aparece alguien aquí y dice, coronel, mire, aquí lo llaman del banco Macondo, le vamos a dar tanta plata, venga y hable aquí con nosotros. Uno nunca sabe qué pueda pasar, pero por lo pronto, sencillamente, ténganme allá en su corazoncito, nada más. Por lo pronto no hay nada real. Porque yo sí estoy de acuerdo con el doctor Laureano, coronel. La gente en Colombia hoy, los sentimientos de la gente en Colombia hoy, lo que más le preocupa a la gente es el tema de la corrupción. O sea, hay un sentimiento popular que están recansados, disculpen la expresión, pero mamado de lo que usted está explicando. Porque todos sabemos que la contratación pública, los grandes capitales son los que financian las campañas públicas. Pero si hay un candidato, coronel, uno, que se lance como independiente y que diga, vea, mi alianza va a ser con el pueblo y con ningún contratista, la gente le apoya. Y si usted tiene 3 millones de personas que le pongan 10.000 pesitos durante 6 meses, la campaña sale, coronel. La campaña sale porque en este momento Colombia está recontra cansada, recontra mamada de esa corrupción, porque es que los contratistas y los políticos están robando toda la plata. Excelente conferencias, el diagnóstico está perfecto, pero yo creo que la solución está por el lado de lo que dice David. Hay que motivar al pueblo colombiano a que esto no puede seguir pasando. No más, por favor. Bueno, pues yo espero que David me ayude a conseguir los 3 millones de personas. Empieza a sacar la lista, a ver hasta cuándo llega. Póngale cuidado, coronel. Si usted va a listar la campaña, yo le pongo 10.000 pesos.
100.000 pesos mensuales por 6 meses. Empezamos a trabajar, pero yo me uno. Hay empresarios que reúnan. Yo me uno hoy, yo le soy sincero, yo me uno hoy con un candidato que tenga ese discurso. 0 corrupción, 0 contratistas corruptos, y yo le ayudo a la campaña. Pero yo no he encontrado un candidato que se quiera desligar de los contratistas. David, esa es una ilusión de una persona buena como usted. Es que eso no es así. Le garantizo que eso no es así. Por eso le decía yo, mire, si se trata del tema de la lucha contra la corrupción, también pongamos el nombre mío ahí adelante. Estuve manejando la Dirección Nacional de Estupefacientes. Me ofrecieron el oro y el moro, no consiguieron nada. Por eso fue que después me armaron el rollo del Palacio de Justicia. ¿Por qué a mí no me metieron el proceso del Palacio de Justicia, sino hasta después de que terminé mi labor en estupefacientes? Cuando a mí me nombraron en estupefacientes, me hicieron un estudio de mi hoja de vida. Y según lo dice el propio doctor Fernando Londoño, ustedes lo han oído en la hora de la verdad. Sí, La persona que tenía la característica de que no había una sola queja de un mal manejo en toda la historia de su vida y en sus cargos administrativos en el ejército, era el coronel Plazas y su lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico. Por eso él siempre lo ha dicho en su programa. Siempre lo ha dicho. Y cuando terminé mi labor en estupefacientes, me armaron un escándalo, me sacaron de estupefacientes y al poco tiempo me metieron el cuento de que yo había desaparecido una cantidad de personas. ¿Qué tal eso? Pero en lo que no cae en cuenta la gente, porque eso sí lo calla todo el mundo, es que yo salí de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en donde le quité más de $1.000 millones. ¿Saben lo que es eso? Pónganlo en cifras. A los narcotraficantes. No, pues con solo decirles que le entregué carros a 700 alcaldes, le asigné a 700, de 1.100 alcaldes, a 700 alcaldes les di un carro asignado para que no estuvieran cogiendo bus para ir de un sitio a otro. Y le di avión a la aeronáutica civil que no tenía, y de ahí me pongo a contarles la cantidad de cosas que se hizo, la cantidad de terrenos y de cosas que le di al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, al Departamento Administrativo de Seguridad, a 12 fundaciones por lo menos que lloraban cuando yo me salí de estupefacientes. Me ofrecieron el oro y el moro durante ese lapso. No lograron nada. Pero claro, apenas salí de estupefacientes, entonces me sacaron el cuento de que yo había desaparecido personas en el Palacio de Justicia. ¿Y por qué no lo dijeron cuando yo iba a ser director de estupefacientes? Claro. Para que no me nombraran, porque creían que yo iba a hacer el mismo papelón de los anteriores. Sentarme ahí a no hacer nada. Soy una persona dispuesta a enfrentar el narcotráfico y la corrupción. Ese es un peligro terrible. No hay dinero para esas personas. Estoy tratando no de resolver un problema de una candidatura presidencial en materia financiera. Y en este momento estoy tratando de conseguir $26.000 para producir un libro que lo voy a regalar, que es un libro que reúne mi tarea, digo yo mi tarea, es la tarea, nuestra tarea, en la dirección, en la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno del presidente Uribe. Porque ahí son 3 personas las que están conjugadas en ese libro. El presidente Uribe, el doctor Fernando Londoño Hoyos y quien les habla. Eso quiero entregarlo. Quiero entregar ese libro en un acto en Bogotá. Me vale $26.000. No hay quien dé la plata. He hablado, me han hecho reuniones con empresarios aquí en Miami y me dicen, yo le doy $500. Hágame el favor. El mismo que le está dando miles de millones a otra persona. Así estamos. Entonces, yo sencillamente sigo aquí observando el panorama. Una cosa es la ilusión y otra cosa es la realidad. Yo he tenido que vivir las realidades de Colombia. En general, falta una persona que no la podemos dejar con la mano levantada, que es Yolanda Becerra. Y después nos podemos despedir. Y yo les agradezco mucho esta presentación y me gustaría que en un futuro tuviéramos una para cada uno de ustedes, 2 horas para cada uno de ustedes. Así que lo pensamos para próximas.
Entonces, Gracias, doña Nidia. Luz Yolanda. Gracias, doña Nidia. De Yo nada, quería hablar con los cuatro y hacerles una reflexión. Yo soy hija de militar, profesora, educadora y a la vez una de las líderes de las bases de la primera campaña del presidente Uribe y la segunda campaña de él. Soy una fanática del presidente Uribe en todos los sentidos, de sus 100 manifiestos democráticos y él cómo le dio de duro a la guerrilla, pero también les puso una cosa que se llamaba reinsertar y les dio plata para que supervivieran los que eran muy analfabetas y muy pobres, de 800.000 pesos y casi al refugio. Y hoy en día, que el 20 de julio están diciendo que va a haber un acabose de Cali, Bogotá, y ese desfile del 20 de julio es un desfile donde muestra el poderío de todas las fuerzas militares. Dimar dijo, clarito, lo mejor que tiene el pueblo colombiano es sus fuerzas militares. Lo único en debilidad que hay es la Policía Nacional, que no tiene instrucción militar. Y eso a mí me dejó cuestionada en mi corazón porque uno de mis hermanos prestó el servicio de militar en la policía y la policía es la más pobre. Ellos no suben de rango, muy poquitos. Es muy difícil entrar allá donde mataron a estos muchachos hace 2 o 3 años. Y yo me cuestiono, con tanto dinero que manda Estados Unidos para eso que se llamaba no sé qué Colombia, para las fuerzas militares, para empoderarlas, para tener su fuerza. Yo soy de la Escuela Comunitaria de la Policía Nacional, en el curso número 21, ahí me enseñaron defensa personal. Ese día conocí al presidente Uribe y me fui con mi uniforme de Policía Nacional Comunitaria. Y para mí es un gusto. Me gustan las fuerzas militares, amo las fuerzas militares y sí me cuestiono la cobardía con que unos muchachos drogados o no drogados, de izquierda, no de izquierda, marxistas o no marxistas, comunistas o no, sean colombianos y me le estén ganando la batalla a mi orgulloso ejército colombiano. Eso sí me duele en el alma. Yo no puedo creer que el 20 de julio, que va a haber un desfile militar, se venga a cuestionar. Y en base a las campañas políticas, lo que dice el general Plazas es verdad. Una campaña, un partido político son 4.600 millones que le mandan al partido político y no se lo gastan ni siquiera en uno de sus candidatos. Tienen que pedir cacao a una entidad. Cada candidato que subimos, porque yo fui candidata al Consejo de Bogotá y 4 veces candidata aquí a la localidad de Puente Aranda para ser alcaldesa, haciendo los ejercicios de participación para mirar la clase de corrupción y cómo se maneja la política. Paca Zuleta fue la sala anticorrupción en el gobierno del presidente Uribe y ella ahí dio una cátedra de qué era la corrupción y lo que usted dice, todo está permeado. En lo que dice Camilo, todo está permeado. Todos los estamentos están permeados. Antes de que se hicieran amigos de las FARC o no amigos de las FARC, que se hiciera el proceso de paz, que Santos hubiera traicionado a nuestro pueblo colombiano, siempre ha habido esa corrupción. Pero en base a esa corrupción se está diciendo que hacen campañas políticas. No, la corrupción, bravo. Pero ¿qué? Si todavía seguimos lo mismo. Lo que usted acaba de decir, señor Plazas, de estupefacientes, se lo creo el 100%. Y yo espero que el 20 de julio seamos más patriotas por Colombia. Queremos que salgan esas fuerzas militares a hacer el desfile militar donde se muestra el empoderamiento de las fuerzas militares colombianas en contra de unos pocos. Bueno, yo creo que Yolanda se perdió alguna de las intervenciones nuestras porque dijo cosas que ya se trataron aquí. Yo quiero recordarle a Yolanda que el 20 de julio no va a haber desfile. No va a haber desfile. El 20 de julio
se van a pasar unos desfiles internos de los batallones, los van a pasar por televisión. No va a haber desfile. Lo que sí va a haber el 20 de julio es paro. Ese sí es físico y en la calle, para que esté enterada sobre el tema. El segundo, con todo el respeto, usted tiene derecho a pensar en una forma, yo pienso diferente, cada persona piensa diferente, yo soy una persona común y corriente, igual a usted. No estoy de acuerdo con la legalización de la droga. Eso en términos generales. En términos particular, con el cuento de la medicina, mire, está bien que el cannabis, la marihuana, se utilice para ciertas consideraciones, para ciertas medicinas, pero es en una cantidad mínima lo que se necesita para producir esas partes medicinales del cannabis. Lo mismo pasaría con la coca, sería muy poquito. Pero por favor, pensar legalizar una droga que no son 3 o 4 hectáreas para sacar unos extractos para la medicina, sino 250.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia. Perdóneme, señora Yolanda, usted no sabe lo que es eso, ni usted ha recorrido el país en avión y en helicóptero para ver lo que es eso y para ver lo que significa el deterioro absoluto de la Amazonía por los narcotraficantes acabando con el pulmón del mundo. Eso es terrible y eso no puede hacerse hablando con los narcotraficantes y convirtiéndose en un negocio, porque eso sí sería el desastre mundial. Por eso los Estados Unidos, que creo que han estudiado el caso más que todos nosotros juntos, no están de acuerdo con eso. De modo que eso quería comentarle con todo el respeto. Comparar el ejército con la Policía Nacional, pues me parece a mí que no es lo más apropiado. Son dos instituciones que necesita cualquier país. Ambas cada una tiene una función parecida, pero no es igual. La Constitución Política de Colombia establece en el artículo 17 las tareas que le corresponden a las fuerzas militares, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y en el 218 las tareas que le corresponden a la policía. La policía no es un cuerpo militar, es un cuerpo civil armado y para poder cumplir su función tiene que ser civil. De modo que todo eso que usted dijo es muy respetable, pero pues yo quería aclarar este punto y quiero finalmente aclarar un punto más. El apoyo y los muchos dólares que da Estados Unidos no son para resolver problemas de carácter laboral. Es decir, la plata que manda los Estados Unidos para el Plan Colombia no es para pagar sueldos, ni de policías ni de soldados. La plata que manda el Plan Colombia, desde que lo estableció el presidente Pastrana hasta hoy, que está reducido al mínimo porque ya casi no mandan mucho dinero, ese dinero es para equipamiento técnico, para helicópteros, para aviones, para combustible de esas mismas aeronaves, para equipos especiales, para todo el sistema satelital. Eso no tiene nada que ver con que los policías estén muy pobres o con los soldados estén sin comida. Son cosas completamente diferentes. De modo que quería sencillamente tratar de contribuir con esta información para que quede un poquito más clara. Gracias por las aclaraciones. No, yo únicamente hago una precisión de lo que se decía con respecto a los candidatos. Nosotros hicimos el ejercicio con un movimiento y recogimos más de 500.000 firmas, pero la registraduría no nos las való. Entonces ahí vemos que todo eso está infiltrado. Después Consejo Nacional Electoral exigimos, elevamos un derecho de petición para que se reconociera un partido político a la fuerza pública, en este caso especialmente a las víctimas, y también lo rechazó. Pero sin embargo, gracias al acuerdo, la FARC sí tiene su partido político, su centro de pensamiento, de lo más grave, tienen presupuesto anual de miles de millones de pesos para que ellos hagan política. Muchas gracias, era el acotamiento. Una buena noche para todos, muchas bendiciones y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. El Florido, el coronel Zapata, ¿no quieren decir algo antes de despedirse? Sí, yo quiero invitar a todas las personas que quedan todavía, porque llegamos a tener como 80 personas y ahorita hay 36 por lo avanzado de la hora, pero pues quiero invitarlos muy cordialmente el día lunes al programa La Hora de la Verdad. Estaremos por 15 minutos nada más
hablando con el doctor Fernando Londoño. Gracias, coronel. Gracias, coronel. Coronel. Nidia, bueno, para cerrar, respecto al 20 de julio, ya está muy claro que desafortunadamente el alto gobierno ya tomó la decisión, no hay desfile. Yo también estoy de acuerdo en que el pueblo entero debería pedir su desfile. Es el primer año en la historia que se va a cortar, ¿sí?, nuestro desfile, nuestro saludo al pueblo colombiano y reconocimiento que nos venían haciendo tradicionalmente de que hay que enfrentar a la protesta, pero ¿cuál enfrentarla? Entonces no hay desfile. Entonces vamos a desfilar en las plazas de armas internas de las unidades. No, ganó también ahí el famoso paro. Lo buscaban y lo decían, no vamos a mostrarle las fuerzas militares porque eso atrae el pueblo, atrae los niños y todo. La verdad que yo me enamoré de mi institución, le digo, desde pequeñito, desde niño, a través de los desfiles y todo eso. Entonces eso le llama atención a los niños y la contraparte, la izquierda radical, no quiere eso. No quiere mostrar sus soldados, no quiere mostrar sus instituciones y lo lograron, ya convencieron al alto gobierno que no hubiese desfile por el riesgo. No, era cuando deberíamos estar con todas las fuerzas en la calle, pero desafortunadamente no se dio. Ustedes deben reclamar por todos los medios de que hubiese desfile. Muchas gracias. Mi abrazo cordial. Que sea aéreo. Dispuesto a interactuar en otra ocasión. Coronel Zapata. Bien, muchas gracias a ti y a todos los panelistas. Un saludo muy especial a mi general Limpieza, a Plazas, a mi mentor y comandante en la escuela, mi mayor Nova, que estaba por ahí también, y a ti, Nidia, y a todos los que nos acompañaron en este momento. General Mendieta. Sí, nuevamente un saludo ya de despedida a mi coronel Plazas, señor coronel Zapata y a mi coronel Florido. Y Nidia, muy amable por la invitación y también presentar un saludo ya de despedida a todos los que tuvieron la paciencia de escucharnos en estas ya altas horas de la noche. Y solo me resta es desearles muchos éxitos, mucha suerte y muchas bendiciones para todos. Y yo debo decirles muchas gracias por haber participado y espero que tengamos la oportunidad de volver a reunirnos, pero esta vez uno por uno, 2 horas para cada uno. ¿Cómo les parece? Perfecto, me gusta mucho. Y que David vaya haciendo el resumen. Creo que ya lo aceptó. Sí. Sí. Doctor Laureano, son 5 horas de resumen, está muy duro. Y feliz. Aquí somos gente de raca, acá todos decimos que sí, David. Yo aprovecho ahí la cuña, por favor. Ahí el coronel Plazas, al general, a todos los que tienen las redes sociales, por favor, darnos el retweet y por favor seguir a doña Nidia en YouTube, que ahí estamos transmitiendo todas las conferencias. Bueno, está bien. Feliz Día de la Independencia. Feliz día. Feliz día. Una feliz noche para todos. Mi cordial Feliz saludo. noche. Jairo Jaime, un abrazo. Adiós para todos. Adiós para los panelistas. Muchas gracias para todos.